Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová el olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hermanos, acá en este relato estamos viendo la parte final de esa gran aventura del mar de Noé y de sus hijos y sus esposas de sus hijos. Perdón, no mar, disculpen, el diluvio. Noé construyó el arca en 150 años. 150 años de construcción, de poner mano fuerte ahí con las herramientas. Y me imagino, no está en la palabra de Dios, hermanos, pero imaginemos un momento, ahí Noé construyendo el arca. ¿Habrá construido las herramientas que necesitaba para construirla? ¿Había escuchado la voz del Señor, las dimensiones, todas las instrucciones que tenía que tener para construir el arca en compañía de sus hijos? 150 años de paciencia, de esfuerzo, 150 años de anunciar a toda la población lo que Dios iba a hacer mandando el diluvio, y también por qué Dios iba a realizar dicha obra. Miles murieron. Como habíamos dicho el anterior domingo, miles murieron, capaz muchos seres queridos, amigos de Noé, amigos de sus hijos, de las esposas de sus hijos, de la esposa de Noé. Todos exterminados a consecuencia de que su corazón se había endurecido. Ese corazón que se había olvidado de Dios. Pero Dios miró con agrado a Noé, y a Noé le dio las instrucciones, y a Noé Dios le dio el mensaje que iba a llover. Hermanos, miles murieron y Dios fue fiel a su palabra. Dios habló, Dios tuvo un tiempo de paciencia, pero cuando llegó el día del diluvio, llegó. Dios es fiel a su palabra y entendemos que Él no miente, no engaña. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y Noé y su familia, cuando se cerró el arca, la puerta del arca, hasta que se volvió a abrir cuando el arca encalló en el Ararat, pasaron 370 años. Para algunos es un poco más, para otros es un poco menos. Pero Noé y su familia pasaron muchos días, muchas noches dentro del arca, desde el momento que Dios cerró la puerta. Aprendemos de que Dios también obra en silencio. En el silencio de Dios empezó ese viaje. Capítulo 7 del Génesis, versículo 16. Dios, hermanos, el mismo Dios cerró la puerta del arca.
No fue ni la mano ni la fuerza de Noé ni de sus hijos. Dios mismo cerró la puerta del arca. Subieron al arca y empezó Dios a tomar el timón de ese peregrinaje muy diferente. Noé y su familia eran los pasajeros. Noé no era el capitán del timón, no era el capitán del barco. Noé y su familia eran los pasajeros en esta gran travesía, en ese viaje que nunca más se ha vuelto a repetir hasta el día de hoy. Y jamás se va a volver a repetir porque Dios dejó un pacto, el arco iris, como señal de que nunca más Dios iba a hacer llover como en esa experiencia, como ese tiempo. ¿Qué hacía Noé y su familia en el arca todos los días? ¿Qué hacía Noé? Podemos imaginar que en ese lapso, cuando empezó a caer la lluvia, hasta que terminó de llover, en ese tiempo en el cual las aguas tenían que secarse, pasaron muchos días. ¿Y qué hacía Noé? Estaban ocupados. Noé, me imagino, de que junto con sus hijos cuidaban a los animales. Las mujeres tenían sus responsabilidades. Tenían que alimentar a cada una de las parejas de a dos que Dios había instruido que suban al arca. ¿Y quién le alimentaba al león? ¿Quién alimentaba a las hienas? A los animales feroces. ¿Y de dónde sacaron la carne? ¿Cuánto tiempo la carne ahí guardada? Son muchas preguntas muy interesantes que podemos imaginar, pero aquí, hermanos, podemos entender que Noé y su familia estaban trabajando en medio de la lluvia, durante la lluvia, y cuando las aguas estaban secando, Noé y su familia estaban activos. Obviamente debieron tener sus tiempos de descanso y también tiempos de familia. ¿Cuál es el mejor tiempo para la familia cuando se reúne? Al almuerzo, en el desayuno, en la cena, en los momentos de cumpleaños, de celebración. Son momentos muy íntimos de familia donde todos están reunidos. Me imagino a Noé sentado en la mesa, o posiblemente no había ni mesa, junto con su esposa y sus hijos y las mujeres de sus hijos, compartiendo los alimentos. ¿Y cuál habrá sido el tema de conversación? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Cuidaste bien a los animales? Ahora vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por los alimentos. Seguro tenían esos tiempos íntimos también con el Señor. No descuidaban su relación con el Señor. Pasaron 370 días desde que empezó ese viaje, la nueva etapa para esta familia. Tuvieron que adaptarse a ese nuevo estilo de vida, a esa nueva forma de vida. También tuvieron que aprender a ser pacientes a los nuevos desafíos. ¿Noé habrá sido veterinario? ¿O tuvo que aprender a ser veterinario? Aprender a cuidar a los animales. Nuevos desafíos, nuevas oportunidades en ese tiempo de viaje. Todos estaban activos. Algo muy interesante también, hermanos, es que toda la familia jamás perdió la esperanza. Dios le dijo 40 días iba a llover, 40 noches. Me imagino ahí a Noé con una, no sé, tiza, algo ahí, o cuchillo, y empezar a poner primer día, marcar segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, y ahí estaban, seguían en el arca que ha construido Noé y su familia por obediencia a la palabra de Dios. Ellos nunca perdieron la esperanza. Cuando dejó de llover, Noé abrió la ventana y envió un cuervo. Y el cuervo iba y volvía. Después envió una paloma. También retornó. En el segundo viaje de la paloma,
La paloma trajo un olivo en su pico. Pero para el tercer viaje de la paloma ya no volvió. Significaba que ya las aguas habían bajado. El tiempo había llegado. Pero él no decidió abrir la puerta. En el capítulo 8, versículo 14 y 15, ahí Dios le dice a Noé, salgan. Y también todos los animales. Dios abrió la puerta. No es que Noé se desesperó en impaciencia, querer forzar la puerta, porque la puerta se había cerrado en su tiempo. Y en su tiempo Dios también abrió la puerta. Hermanos amados, Noé y su familia contaron los días, no lo sabemos si marcaban, pero tuvieron mucha paciencia y no perdieron la esperanza. Aprendieron cada día a valorar, a experimentar la fidelidad de Dios en ese tiempo del viaje. Pero también Dios fue fiel cuando construyeron el arca, y Dios también fue muy fiel cuando salieron del arca. Cuando la puerta se abrió, hermanos, pensamos de que Noé jamás dudó de Dios. Aprendieron a vivir en la fidelidad de Dios y también no descuidaron su comunión con Dios. Ellos no descuidaron su comunión con Dios, su relación con el Señor. ¿Por qué? Porque ni bien se abrió la puerta, Noé fue a construir un altar y ahí ofreció sacrificio agradable a Dios. Y Dios miró con agrado ese sacrificio. Si Noé no estaba en comunión con el Señor, si su relación de Noé en ese viaje era descuidada, ¿habría reconocido Noé la voz de Dios? ¿Habría estado seguro que cuando escuchó bajen, era la voz de Dios? Ellos nunca descuidaron su comunión con el Señor. Por eso Noé reconoció la voz de Dios cuando se abrió la puerta y les dio la instrucción respectiva. Y lo primero que hizo Noé fue construir un altar. La familia de Noé en ese viaje de silencio jamás descuidó su comunión con el Señor. Dios obra en silencio. Y los silencios del Señor, hermanos, nunca significan descuido. El silencio del Señor no significa que no nos está atendiendo, no está escuchando. El silencio de Dios no significa descuido. Dios obra también en silencio. La presencia de Dios estaba en ese viaje, en ese peregrinaje, muy diferente. Dios estaba con ellos. Y nuevamente quiero recalcar de que jamás Noé y su familia perdieron su comunión con el Señor, nunca perdieron ese entendimiento espiritual. Cuando Dios habló, Noé escuchó y reconoció la voz del Señor. Ahora, ¿qué sucede si Noé no hubiera sido obediente o no hubiera reconocido la voz del Señor? Hermanos, cuando un corazón está lleno de Dios, cuando un corazón está hambriento de su presencia, hambriento de su palabra, reconocerá siempre la voz de Dios en cualquier experiencia que tenga en la vida. Un corazón lleno de la presencia de Dios, lleno de Dios, será siempre un corazón lleno y agradecido. Cada día buscaban a Dios, cada día buscaban de su presencia, cada día ellos caminaban por toda el arca, cuidando su relación con el Señor 24 horas, los 7 días a la semana, todo el tiempo del diluvio. No dejaron que su corazón se enfríe. Noé nunca permitió que su corazón dude. La familia de Dios, de Noé, también afirmó mucho su relación con el Señor en la presencia del Padre.
Porque en la presencia de Dios, hermanos, hay gozo de plenitud. En la presencia de Dios hay sabiduría de lo alto. En la presencia de Dios hay entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios para ser direccionados. En ese tiempo de viaje, en ese silencio de Dios, porque Dios no les habló en todo ese viaje cuando empezó a llover, hasta que Dios le dijo a Noé, bajen. Dios hizo un silencio, y en ese silencio ellos buscaban a Dios, su presencia, el gozo, la plenitud, la sabiduría de Dios y no de ellos. Hubiera sido muy peligroso si Noé y su familia no buscaban a Dios en ese tiempo. ¿Cuáles son los peligros de no escuchar a Dios? Eso me lleva, hermanos, a pensar en el libro de Jueces, capítulo 16. Y en el libro de Jueces nos relata la historia del hombre más fuerte del mundo. El hombre más fuerte del mundo era Sansón, y el hombre más sabio fue Salomón. En esta experiencia de Sansón, hermanos, podemos ver la desobediencia de este hijo de Dios, de este instrumento que Dios usó para hacer su voluntad. Él tenía su fuerza en su cabellera, y Dios habló a sus padres instrucciones para que él nunca se cortase la cabellera. Pero ¿qué pasó? Le conoció a Dalila, y el capítulo 16 es muy interesante. Dice el versículo 20, y le dijo Sansón a los filisteos sobre ti, y luego que despertó él del sueño, le dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El versículo 23 dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamar a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y así, y Sansón dijo, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Hermanos, Sansón es uno de los ejemplos de vida que se olvidaron de Dios en una etapa en la cual les tocó vivir. Escucharon el mensaje, fueron desobedientes, se olvidaron, su corazón empezó a no buscar a Dios, a no buscar su presencia, a no cuidar su relación con Dios. Y Sansón murió con todos los filisteos. Le quitaron los ojos. Fue el hazmerreír de la gente. Cuando un corazón deja de buscar a Dios, deja de buscar a su presencia, el mundo se alegra, el mundo celebra, el diablo celebra, porque sabe que esa vida en Cristo es un arma poderosa para que esa vida crezca, sirva, exalte, comparta a Cristo como Salvador, para que esa vida siga aprendiendo de Dios y su palabra, para que esa vida se sujete a la voluntad de Dios, para que esa vida sea obediente. Pero el diablo se va a alegrar muchísimo cuando una vida
deja de seguir el camino de Dios, cuando esa vida deja de alimentarse, se alimenta una vez y después no más, hay peligros desastrosos, peligros cuando un corazón deja de buscar a Dios. Noé reconoció la voz de Dios porque todos los días estaba en su presencia, todos los días buscaba de Dios. Pero si Noé no era obediente, si Noé dudaba de Dios, de su palabra, de su fidelidad, otra hubiera sido la historia. En este tiempo que estamos viviendo, en una cuarentena que jamás pensábamos que iba a pasar, es un tiempo para revelar nuestra fidelidad a Dios. Es un tiempo también para que tú te examines si realmente en tu corazón está lleno de Dios. Es un tiempo para examinarnos y decir cuánto yo busco a Dios todos los días o no lo hago. Es un tiempo también de advertencia. Es un tiempo para saber, hermano, de cuánto vale tu corazón, de qué quilate es tu corazón en la presencia de Dios, para Dios y no para los hombres. Sansón perdió los ojos, perdió su fuerza, porque Dios se había apartado de él. Y Sansón no se dio cuenta. Sansón no se dio cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él. Hay muchos peligros por no escuchar la voz de Dios. Dios habla, pero lo más peligroso es no distinguir la voz de Dios. Sé que Dios habla, pero ya no le escucho, ya no le distingo. Y ahí empieza uno a enfangarse con el pecado, a mancharse con el pecado y ser tibio de corazón. Un corazón que no escucha la voz de Dios no va a obedecer, no reconoce la voz del Señor, no presta atención a los mensajes, a las advertencias de Dios, y su corazón se endurece cada día más, y su cosecha será muy diferente, con muchas consecuencias. Y ese corazón estará seco, seco como el desierto. Otra enseñanza que podemos ver acá es, hermanos, que la fidelidad de Dios se manifiesta en sus silencios. En los silencios Dios siempre habla. En los silencios Dios se manifiesta. Y en este tiempo que somos testigos, miles de personas están muriendo por consecuencia del coronavirus. Otras miles están muriendo por otras enfermedades. Otras cientos por accidentes. Otros porque les mataron. Otros porque ya no quieren vivir y se quitaron la vida. Muchas cosas están pasando, hermanos, en este tiempo. Muchas cosas están pasando en este tiempo y nosotros tenemos que estar firmes porque entendemos que Dios está obrando para mandar el mensaje a todo el mundo y recordar el mensaje a cada uno de sus hijos. El Señor Jesús también experimentó tiempos de dolor, de sufrimiento. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, habló con Dios, con su Padre. Por 3 oportunidades Él pidió que pase de Él esa copa amarga. Pero Dios, su Padre, no le respondió. Y Él fue obediente. Él en el silencio le buscó al Padre y en silencio Dios le habló y Él entendió. Jesús entendió. Porque Jesús buscaba a su papá todos los días. Él apartaba tiempos para ir a orar. Jesús, hermanos, es el pacto nuevo que Dios envió a todo el mundo. Dios hizo un pacto del arco iris con Noé y hasta el día de hoy Dios lo cumple. El nuevo pacto es Jesús. El nuevo pacto de Jesús es la sangre derramada en la cruz del Calvario. El nuevo pacto es el cuerpo de Jesús que fue sacrificado para bendición, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nació y pasó muchísimas pruebas.
Tuvo un tiempo de 40 días de ayuno y en ese tiempo el diablo se manifestó con las tentaciones y Jesús las respondió. Jesús tuvo ese enfrentamiento espiritual y Jesús respondió con la palabra y salió victorioso. Jesús después de ese tiempo salió a iniciar su ministerio en la tierra 3 años compartiendo el mensaje de salvación. Es como que Dios le envió a través del Espíritu Santo a Jesús a una nueva etapa, a un tiempo de preparación, y cuando terminó su tiempo de preparación se abrió la puerta para iniciar su ministerio. Jesús se bautizó, Jesús hizo muchísimos prodigios, mucha gente quería llegar hasta donde estaba Jesús, escucharle. Muchos estaban en contra de Jesús, muchos fueron obedientes. Jesús murió, a Jesús le insultaron, Jesús murió, extendió sus brazos por amor y para dar salvación. Jesús derramó su sangre para la limpieza de los pecados. Jesús resucitó al tercer día porque él mismo dijo: al tercer día voy a volver a la vida, voy a vivir. Y así es, y así se cumplió. Hermanos, cuando Dios habla, Dios cumple en su tiempo y en su momento. Jesús es el nuevo pacto y Jesús está vivo y está sentado a la derecha del Padre. Lo creemos por fe, lo creemos porque Él mismo dijo. Y en un momento, hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús dijo: Señor mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué estás tan lejos de mi salvación? Y después Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él murió. Jesús, hermanos, en un tiempo difícil de sufrimiento, de agonía, clamó a su papá: ¿por qué te has olvidado de mí? Hubo un lapso de silencio. Dios obra, se manifiesta en los silencios. No es que Dios está descuidando, Dios está obrando en silencio, en su voluntad, para hacer grandes prodigios. El mayor de los silencios que Dios hizo, que manifestó, fueron 400 años. Dios no habló desde la última palabra que se escribió en el Antiguo Testamento hasta la primera, la cual se inicia en el libro de Mateo. 400 años de silencio, y en ese tiempo la humanidad seguía avanzando, seguía viviendo en su estilo de vida de ese tiempo. Pero Dios interrumpió de nuevo con su voz cuando se empezó a escribir el Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Dios cumplió su palabra. En este tiempo, cada uno de nosotros va a salir. Esta temporada va a pasar. Pero en este tiempo tienes que aprender a no descuidar, a escuchar la voz de Dios. Que su presencia misma vaya contigo cuando estés caminando, cuando estés yendo donde tienes que ir. Que la presencia de Dios se llene en tu casa. Que la presencia de Dios se sienta como un olor grato, como un aroma a cielo y no a tierra. No pierdas la esperanza en este tiempo. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel para contigo, que eres su hijo, su hija. Dios nos ha dejado en este tiempo grandes promesas. Dios nos ha dejado en su palabra y tenemos que creerla. Dios nos ha dejado luz para nuestro camino. También nos ha dejado para el corazón fe. Ha dejado para esos momentos de luchas, de batallas, la esperanza. Para cuando no tengas paciencia, nos ha dejado tiempo para tener paciencia. Y cuando nos sintamos solos, la fidelidad para cada minuto. Y para todos los días Dios nos ha dejado su presencia, porque Él es fiel, nunca miente. Y es fiel a sus promesas. Amados hermanos, amada iglesia, la vida es corta. La vida es como una neblina, aparece y desaparece. La neblina llega en un tiempo y luego desaparece.
La neblina puede dar la bienvenida a un día soleado, caluroso, pero también a un día gris y lluvioso. La vida pasa. La vida va pasando, hermanos. Y Noé y su familia pasaron un tiempo muy diferente, pero pasaron esa etapa en la presencia de Dios. Hoy es un tiempo muy diferente para cada uno. Y la presencia de Dios tiene que estar en tu corazón. Y si todavía Dios no está en tu corazón, es tiempo. Es ahora que estés seguro, segura de que tu corazón está con el Señor y Él está en tu corazón. Busca en tu Biblia el Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. Y el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, nuestro Padre está con cada uno de nosotros. Amado hermano, hijo de Dios, hija de Dios, familia de Cristo, mantengámonos firmes en nuestra fe en Cristo. No descuides tu relación con el Señor. Que tu corazón esté lleno de Él, lleno de su presencia, lleno de su palabra, lleno de su gozo, lleno de su paz. Que tu corazón sea ese altar donde todos los días esté prendido en la presencia del Señor, olor grato, sacrificio vivo, seas tú para el Padre Celestial. Que en tu corazón esté ese fuego, fuego del Señor, fuego que viene de lo alto, sabiduría de lo alto. Es un tiempo para que también des de testimonio de la obra que Dios está haciendo en ti, en tu familia, en este tiempo de escasez, de cambio económico, de cambio de sentimientos. Seas testimonio de que con Cristo, a pesar de esa escasez, a pesar de ese cambio económico, la fidelidad de Dios está contigo, con tu familia. Por eso Dios te ha enviado el pan, te ha enviado el alimento, te ha enviado la protección y ha hecho prodigios para que sigas adelante. Cuenta al mundo lo que Dios está haciendo en este tiempo en tu vida, porque ya terminará este tiempo, la puerta se abrirá y que todos puedan ver en tu vida, en tu corazón, la presencia misma del Señor, la presencia misma del Señor en tu vida, que cuando termine todo esto, vengamos, nos juntemos para contar las maravillas y que nuestros corazones estén ardiendo para cuando se abran la cuarentena, podamos reunirnos en la casa del Señor, presentarle sacrificio de adoración, de alabanza, adoración en oración y seguir juntos en la voluntad del Señor, caminando el resto del peregrinaje aquí en la tierra que Dios nos está dando. Dios nos está hablando de muchas maneras, de muchas formas. Ahora es tiempo de afirmarnos. Es un tiempo también de confesar. Es un tiempo de arreglar con el Señor nuestro corazón, estar a cuentas con el Señor. Y si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, es hoy es el día. Dile al Señor: Señor, te recibo como mi Salvador. Dile de corazón: Señor, confieso que Jesús es tu Hijo. Perdona mis pecados, perdona mi rebeldía. Perdóname, Señor, limpia mi corazón a través de la sangre que derramaste en la cruz del Calvario por mí. Anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame y enséñame a vivir la vida que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esa oración, si lo has hecho con fe, sigue aprendiendo y creciendo. Busca un lugar para crecer y seguir aprendiendo de la palabra del Señor y aprender más de la fidelidad de Dios. Hermano, que ya eres creyente, que Cristo está en tu corazón hace algún tiempo, sigue creciendo. No descuides tu altar, no descuides tu relación con el Señor. El devocional es muy importante. Mañana habrá un nuevo devocional. Búscalo en
las redes sociales, te llegará una notificación. Y si todavía no la tienes, ve al canal, escribe de la primera en YouTube, dale tu suscripción y llegarán notificaciones. Hermanos, la vida espiritual no se resume en el devocional nada más. Es muy importante para empezar el día con el Señor. Pero el resto del día tienes que caminar, vivir en la presencia del Señor. Tienes que crecer en el Señor. Tienes que hablarle al Señor y Él te va a hablar, y tu corazón tiene que estar preparadísimo todo el día para escuchar la voz del Señor y hacer su voluntad y no la tuya. La voluntad del Señor y no la tuya. Sabiduría de lo alto y no tu sabiduría. Es un tiempo, amados hermanos, de crecer en la fe y también de darle gracias a Dios por su fidelidad. Y le decimos: gracias, Señor, porque eres fiel a tu palabra. Gracias, Señor, porque no mientes y jamás lo vas a hacer. Gracias, Señor, por este tiempo difícil, diferente. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento, ánimo en tu presencia, porque estar en tu presencia es el mejor lugar, y en tu presencia obras en lo sobrenatural. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice a sus familias, guárdales, y que nuestros corazones sigan creciendo en tu presencia, y también aprender que los silencios también son parte de tu obra, de tu voluntad, y en tu silencio tu presencia se manifiesta. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande